la palabra religión viene del latín religare, que no significa nada más que volver a vincular o volver a o reunir, ¿no? Religar. Entonces, la religión, de manera resumida, se puede conceptualizar como una forma de revincular o de reunir al hombre con la divinidad, con Dios o con la trascendencia. ¿De acuerdo? Sí. Creo que el concepto más popular y para poderlo definir de manera más neutral, sin tener preferencia por alguna religión en específico, es aquella forma de espiritualidad que religare, una relaciona, revincula al hombre, al individuo con la divinidad por medio de la adhesión a una doctrina, una fe. Y de ahí se desprende usualmente la obediencia al conjunto de normas, que es la moral, y la realización de determinadas prácticas, un culto. Pero estas dos últimas son los conceptos que tenemos que empezar a definir, ¿de acuerdo? Son otros conceptos que tenemos que definir, qué es el conjunto de normas y qué es la realización de determinadas prácticas, que es un culto, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien como voy ahorita? No, pero yo tengo unas preguntas. De Si acuerdo. hablamos de medicina, la medicina tiene una materia de estudio, al igual que la música o del, bueno, o las personas que pelean, ¿sabes? Entonces, dime, ¿cuál es la materia de la religión? La materia de la religión. Sí. Cuando tú haces el ejemplo de la medicina tiene una materia que estudia, es respecto a un objeto en el cual indaga sus características. Sí. Ahora, ¿a qué te referirías con cuál es la materia de la religión? ¿Qué es en qué objeto indaga? ¿A eso te refieres? ¿No se basa en tu Dios fenómeno? Como que, a ver, ¿estás diciendo en qué se basa o qué estudia? Es muy Se diferente. estudia. Porque tú puedes, Pues si te hablo de basarse, pues es lo que estudian, ¿no? Pues si hablamos de mm, lo que se basa los médicos para su estudio, pues ahí está. Entonces, si hablamos de tu religión, del cristianismo, hablamos de que tiene una materia, o sea, o sea, estudia fenómenos. Por tanto, ¿no crees que no es nada absoluto, sino relativo a las culturas? ¿qué es relativo? La religiosidad, sí. La religiosidad y la espiritualidad son objetos, no la religiosidad y la espiritualidad, sino más bien la forma de experimentar esta religiosidad y esta espiritualidad. Claramente son objetos, son experiencias contingentes que dependen de, por ejemplo, la conformación de una tradición teológica, de una tradición religiosa, de una tradición litúrgica, pero todos siempre tienen su base en un evento en el milagro más sublime que ocurre en nuestro mundo transitorio a causa de un ser que no es transitorio, a saber, Dios. Si hablamos de Dios, hablamos de bien. Dime en Bueno, dónde está el bien. espérate, déjame terminar otra cosa. Ahora, tú me dijiste Vale. cuál es el objeto de la religión. Creo que, creo que, o sea, tú te refieres a un objeto en el que indaga un campo de estudio. Por eso me dices cuál es la materia de la materia de la medicina, ¿no? Sí. Pero creo que el objeto de estudio de la religión depende si nos referimos a en términos académicos o en términos individuales. Pero la religión cristiana siempre tiene como fin último la restauración de la restauración y la consumación del plan de Dios en el individuo, hacerle participar de la naturaleza divina y, ah, y bueno, eso, y hacerle uno con Dios. No, eso no es la materia. La materia es la Biblia. Am, bueno, aquí ya estamos saltando a principios epistemológicos. Y bueno, primero, depende de nuevo de la tradición teológica, bueno, pero al menos con las tradiciones teológicas occidentales, los principios epistémicos y metodológicos de la formulación de doctrinas es tres fuentes, principalmente las resoluciones del magisterio, que serían el objeto
principio metodológico y tenemos dos principios tenemos dos fuentes que sirven como principio epistémico, que sería la Biblia y la tradición. No solo la Biblia. Cuando dices, no, el objeto es la Biblia, te refieres específicamente a una tradición que sostiene la sola escritura, donde tenemos a la Biblia como el principio epistémico para la formulación de doctrinas. A ver, entonces, los objetos de estudio es la Biblia, ¿qué más? ¿Las tradiciones en qué? ¿En qué se basan esas tradiciones? ¿No surge de la Cuando, Biblia? no, 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 no. Cuando Entonces, cuando si no los, surge de cuando la los Biblia, ¿de dónde surge esas tradiciones que Ok, dices? fuerza. Ahora, cuando los católicos y los ortodoxos te aseguran que ellos conservan, perdón, no preservan, conservan la tradición con T mayúscula y a veces una sagrada tradición, se refieren a la predicación apostólica oral. Ellos afirman que esa predicación apostólica oral se transmitió, no se consignó totalmente en las escrituras, sino que se conservó de generación en generación, ¿no? Como cualquier tradición oral de los obispos a otros obispos, de sedes episcopales a otras sedes episcopales, hasta ahorita, siguiendo conservando la tradición. Esa es otra fuente de revelación en el catolicismo y en la ortodoxia. No se Pero basa en los la Biblia. De evangelios no hecho, la son, mayoría de hecho, espera, déjame terminar. Ahora, la mayoría de ortodoxos y la mayoría de católicos, no es la mayoría, de hecho creo que es básicamente la agiología católica y ortodoxa, que la tradición es incluso anterior a la Biblia, lo cual es cierto de su punto de vista. pero los evangelios no es la matriz de lo que es el cristianismo. Los evangelios. Sí. No, el nacimiento de la predicación cristiana es la predicación número uno de Cristo y número dos de los apóstoles. El Señor Jesús predijo la conformación de un canon para el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pero no es el objeto, no es el comienzo. La Biblia no es el comienzo. La Biblia se fue erigiendo a lo largo de, no sé, unos 60 años más o menos, desde la muerte del Señor Jesús hasta la muerte del último apóstol, y esos en realidad registran lo que es la predicación oral de Jesús, de nuestro Señor, en los evangelios, y lo que es la tradición, y lo que es la predicación, perdón, de los santos apóstoles de nuestro Señor. Entonces, la predicación es anterior a la Biblia. No, Jesús no dijo, no le voy a decir nada a nadie, escríbanlo en los evangelios y ya con los evangelios se empiezan a predicar. No, los evangelios nacen como estrategias propagandísticas y para dar testimonio de de la verdad que ha sido revelada. Es por eso que, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Lucas, comienza de la siguiente manera. Lucas afirma, te leo, Lucas de hecho era una misiva, y Lucas dice, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A ver, hombre, si hablamos de la Biblia o las personas que quieren iniciarse en el cristianismo, pues se basan en ritos, y esos ritos surgen de lo que es las fuentes de los evangelios. No proviene de esas tradiciones, porque la tradición surge de esa forma de dar propaganda. Entonces, Ah, esa la forma de dar tradición surge de la propaganda, Biblia. ¿no La crees tradición que es la surge de la Biblia. fuente? No, históricamente no tengo ni siquiera ser cristiano para defenderte esto. Toda la Biblia es la consignación de tradiciones religiosas en diferentes géneros o el reflejo del sentimiento religioso de su cultura. La Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, es el registro de la tradición de la iglesia primitiva. Y cuando me refiero a tradición, no me estoy refiriendo a un conjunto de costumbres, ¿cierto? Yo me refiero al concepto más elemental de tradición, que es simplemente, como dice la RAE, algo así dice, transmisión de noticias, composiciones literarias, ritos, doctrinas, bueno, que se va haciendo de tradición bueno, de generación en generación. Entonces, la Biblia no es la fuente histórica del cristianismo. El Nuevo Testamento no es la fuente histórica
del cristianismo, porque en realidad el Nuevo Testamento surge de la predicación oral, surge de la tradición oral de la iglesia primitiva y se consuma en la tradición, en la escritura. La escritura es la tradición escrita. Al final de todo, ¿qué son? Enseñanzas que es relativo a las decisiones que tomó tu Jesús. Por tanto, Ah, sigue siendo igual. La Biblia, aunque sea no tradición oral, aunque no la hayan escrito, sigue siendo las ideas las mismas. Y por tanto, estas ideas sí, son objeto ya de estudio de tu religión. Todo lo que sí, dijo sí, estoy Jesús de acuerdo, es claro. objeto del estudio para el cristianismo, tanto sea escrito, tanto sea oral. Entonces, Sí, estoy de a acuerdo. eso yo Sí, me está bien. refiero, que la Sí, está bien. Biblia, porque es como un espejo de lo que dijo Jesús, es lo que se basa tus creencias. A eso es lo que quiero Sí, llegar, sí, estoy de porque los acuerdo. Yo sí, evangelios sí, no se ujú. hicieron en el cristianismo primitivo, sino que los evangelios nacen como una conferencia que dio Jesús. Pues esos son los recursos sagrados para vosotros de que tiene una justificación. Entonces, ahí, ¿no crees que es la materia el objeto de estudio? Bueno, sí, puesto que yo suscribo al principio epistémico de sola escritura, estoy de acuerdo. De nuevo, alguien que sea ortodoxo o católico no va a estar de acuerdo porque va a sostener que hay dos principios, que hay dos fuentes para formular doctrinas. O sea, el principio epistémico se expande a la tradición oral que supuestamente ellos conservan y a la escritura, y hay un principio metodológico para poder formular doctrinas que es el magisterio. Pero está bien, no pasa nada. Yo sostengo lo que dices. Vale, entonces ya sabemos lo que es la materia de tu religión. Y esa materia surge de los fenómenos, ¿no crees? Porque no es algo absoluto. No nacemos con esas ideas de los evangelios, de un tal Jesús. Entonces, ¿no No, ves ¿cuál es el que es problema? relativo? ¿No ves que es relativo? De hecho, sí. De hecho, yo te podría sostener que los cristianos que naceremos en algo denominado teología natural y sostenemos que Dios, que la ley de Dios es inmanente al corazón de los hombres. Con ser inmanente, ¿a qué te refieres? Perdón, ¿qué significa inmanente? Ajá. Sí, está bien, les voy a leer el pasaje completo que es en la segunda epístola, perdón, en la epístola de los romanos, a la iglesia de Roma. Dice, Romanos capítulo 2 versículo 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Te refieres a a Oye, la constitución de oye, la realidad? tengo una duda, don David. Tengo una duda. ¿Por qué hay Ajá. que creer en la Biblia como principio epistemológico? Bueno, principio epistémico para poder formular doctrinas. Y por eso, ¿por qué? Bueno, normalmente se sostiene que es el principio epistémico debido a que es un producto divino. Es decir, es un principio epistemológico, es un principio epistémico que confiere a la Sagrada Escritura la autoridad suprema e infalible en todo lo que es materia de doctrina, preceptos ético-morales, debido a su condición de canon divinamente inspirado, al ser un texto autorizado por el Espíritu Santo para la enseñanza. ¿Cómo le justificas eso a un man que directamente no cree en el Espíritu Santo? Y, o sea, ¿cómo Ok, me puedes probar eso? ok, ¿Cómo primero, me puedes probar ciertamente, que está... Ajá. bueno, a ver, primero lo que tienes que hacer es obviamente creer en la existencia del Espíritu Santo, obvio, creo que es una justificación racional. Ahora, ahorita no es un debate sobre la existencia o no del Espíritu Santo, pero si suponemos que Jesús resucitó de entre los muertos, eso quiere decir que su predicación era verdadera. Es básicamente el comienzo y la corroboración de la veracidad de la fe cristiana. El mismo Pablo dice, si Jesús no resucitó, entonces toda la fe es vana y no predican. Entonces, si nosotros suponemos que Jesús resucitó, su predicación, por lo tanto, era cierta.
Y desde un punto de vista de crítica histórica, es decir, no tienes que ser cristiano, el Nuevo Testamento parece ser un registro fiel de todas las enseñanzas y los dichos del Jesús histórico. Esto lo puedes encontrar en varias obras. Ahora, entonces, partiendo de esta premisa y de que los documentos del Nuevo Testamento se originan en el círculo apostólico, por eso es razonable inferir que poseen inspiración divina, porque Jesucristo en sus enseñanzas primero equiparó su autoridad con la de los escritos veterotestamentarios y en ocasiones incluso la superó. Entonces, ahora bien, esta autoridad fue transmitida a los apóstoles. Así pues, tanto la transmisión oral como la escrita de los apóstoles se llevó a cabo con una autoridad de origen divino, lo cual se puede ver en pues, pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, se menciona la autoridad del Espíritu Santo análogamente a la inspiración divina que se atribuye a las Sagradas Escrituras. Bueno, Sam David, ¿puedo continuar yo? ¿O vas a esperar? Adelante, me gusta mucho tu voz. Mira, vos me dices que la religión tuya es divina, pero no me dices qué es lo divino. ¿Qué es lo divino para los cristianos? Pues si nos ¿Cómo que referimos qué a es lo Dios, divino? para mí, si nos referimos a Dios, para mí, Dios es lo bueno, es el espíritu, y lo bueno es el acto del espíritu. Entonces, si nos referimos a lo divino en vuestra materia, que es la Biblia, ¿qué es? ¿Cómo que qué es? O sea, ¿Qué es lo divino qué para divino estás vosotros los cristianos? pues Dios mismo. No, pero mira, por ejemplo, los bienes, ¿en dónde están? ¿Está la materia? Ok, creo que ya te entiendo. A ver, desde un punto de vista cristiano, las particularidades que son divinas, por así decirlo, en la religiosidad cristiana, pues son la revelación de Dios a la humanidad, la cual como se manifiesta particularmente en las escrituras, son inspiradas por Dios. De hecho, el término que el autor utiliza es, es este es algo así como insuflado por Dios, algo así como respirado por Dios, dado por el aliento de Dios, exhalado por Dios. Las escrituras son producto del aliento divino, de la inspiración, de la, de la operación del Espíritu Santo que condujo a los autores humanos a consignar un mensaje que, si bien es producto de su intelecto y contexto cultural, no obstante, encarna, por así decirlo, la verdad y mensajes divinos. No me has respondido a la pregunta. Si nos referimos a divino, hablamos de lo absoluto, ¿no crees? No hablamos de ¿Hablamos de qué, perdón? ¿No te escuché? Si nos referimos al absoluto, no hablamos de fenómenos. Depende de cómo definamos el término divino, divinidad. Pues Cuando tú, dices, a ver, cuando tú dices divino, simplemente te estás refiriendo a todo lo que es relativo a la deidad o todo lo que a es ver, propio de Dios. pongamos, pongamos un ejemplo con Jesús. Jesús es un Dios inmanente para vosotros, ¿cierto? Un Dios, Exactamente, ¿en qué sentido? pues tiene cuerpo, ¿no crees? Tiene materia. O sea, su divinidad está dentro de esa materia. Llegó a ser Es, materia, no, no que es sustancialmente materia, pero ajá, bueno, mira, Jesús tiene cuerpo, tenía cuerpo humano, ¿cierto? sí, Entonces, si nos referimos a Jesús como Dios inmanente, ¿cuáles son los bienes de ese Dios inmanente? ¿Sería la protección de su cuerpo? ¿O lo que significa sería, bienes. o lo que sería relativo a su albedrío? Hablamos de bienes a lo absoluto, pues hablamos de justicia, de armonía, de magnanimidad, pues de paciencia, pues ahí está, los bienes. Entonces, esas características que son
definitivas que están en el orden de la naturaleza y, bueno, y las obras de esa naturaleza. Entonces, si decimos de que Dios, o sea, Jesús, que tiene un cuerpo humano, ¿tú crees que sería un agravio para él que dañe su cuerpo? Teniendo, bueno, recordando que sus bienes no están en el cuerpo, sino en su albedrío. Un daño para lo que es su esencia divina, no, pero ciertamente para la naturaleza divina que él llegó a asumir a causa del pecado de los hombres. Ahora, si tú te refieres a los bienes de Dios, podríamos hablar de su gracia, de la paz, del amor, de la verdad, de su Simpleza divina, vida. simplicidad divina, solamente eso. Pero Ajá. lo que, lo que quiero decir es de que Jesús, ¿cómo puede ser agraviado por materia? Si Jesús, que dices que es un Dios inmanente, que su espíritu es Dios, mas no en la materia, ¿cómo puede ser insultado por la propia materia? Pues, ¿qué es que su cuerpo sufra esa crucifixión? No es nada, ¿no crees? Es tan No es nada inferior que para su, pueda no es dañar nada a un para su ser esencia. superior, No es ¿no nada para crees? su naturaleza divina, pero Jesús llegó a ser un verdadero humano, el cual es un acto de verdadero amor y el más sublime, por el cual Jesús nos redime a todos, como el Cordero de Dios que expía los pecados del mundo. Ahora, que ese es un daño verdadero porque ciertamente muere, él perece, porque Dios, aunque no deja de existir, su naturaleza humana totalmente sufrió y pereció, lo cual de hecho es un reflejo de la plenitud del carácter de Dios, porque tú estás de acuerdo en que Dios no puede contradecirse. David, si hablamos de agravios, hablamos de perjuicios. Entonces, las personas se enojan porque sienten que ha recibido un perjuicio. Por eso siempre nace la ira desde ahí. Entonces, si hablamos de un Dios inmanente que tiene un espíritu absoluto, ¿cómo podría sentirse Solo. perjudicado? ¿Cómo podría sentirse que ha sido humillado, insultado, agraviado, si todos sus bienes están con él? ¿Acaso Jesús pierde su justicia, su amor, su paciencia, su valentía, porque le clavan, no sé, un metal para que muera? ¿Tú crees que la materia puede destruir lo absoluto? Pues ni lo intenta, pues ni hay ningún rasgo, ningún mínimo, ni una mínima señal de que pueda sufrir daño. Por tanto, ¿tú crees que sería conveniente que un Dios pueda sentirse agraviado cuando su divinidad, su espíritu nunca ha sido perjudicado ni y que en ningún momento estuvo en peligro? Pues yo diría que sería algo irracional molestarse por algo que no hace nada, pues lo divino sale siempre limpio, es sagrado. Entonces no hay ningún Primero que nada agravio. estás enfocando, primeramente estás confundiendo los conceptos que se tienen en la teología cristiana, porque nosotros afirmamos que Jesús llegó a ser verdadero hombre, no simplemente conservó su naturaleza divina sin confusión con con su naturaleza humana, pero llegó a ser un verdadero hombre. Entonces, ciertamente, él fue lastimado a causa de todos nosotros y aún así resucitó en su cuerpo humano, y esto se hizo por un acto de amor sublime. Dios, la esencia, nunca estuvo en peligro, pero Jesús, como un verdadero hombre, ciertamente pasó por todas las aflicciones que todos tenemos. Este, como puede decir el profeta en Isaías 53, donde él dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él
y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mira, Ahora, en mira, si Dios, ahora, Jesús, si te refieres ahora, me gustaría saber a qué te refieres. ¿Fue conveniente? ¿Conveniente para quién y en qué sentido? Si hablamos de Jesús como Dios, Jesús, su parte corporal, era parte de su naturaleza humana. Y Dios, ciertamente, fue, y precisamente por eso hay una distinción sin confusión de las naturalezas en el Señor Jesucristo. Por eso es, por eso es que Él puede sufrir, pudo haberse sentido afligido porque tuvo todos los daños que un cuerpo humano pudo haber tenido. Esta es la recepción de las dos naturalezas en Jesús, no, Jesús no tuvo ¿no? doble naturaleza, Sí, sí tuvo tuvo. una sola. No, tuvo Pues si dos. hablamos de lo que es divino, hablamos lo que es divino. Entonces, ¿qué es divino? Su espíritu. Entonces, si hablamos de Jesús, hablamos de lo que es su espíritu. Por tanto, su cuerpo, esa ¿Qué es el cáscara espíritu? que lleva el ¿Qué es el espíritu, espíritu? no es Jesús. ¿No es Porque Jesús? si, ¿No, no porque es si Jesús? confesamos que es Jesús, Sí, estamos diciendo que Dios es materia, diciendo que su cuerpo es sí, y no materia. tengo ningún problema, sí, no tengo ningún problema en también decir Dios Entonces, a murió, ver, porque déjame entonces, terminar, autor, porque cuando hablamos de Jesús, precisamente por eso hablamos de que asume dos naturalezas. El cuerpo es parte de la naturaleza de Dios, de Jesús vale, como Dios, es ya, parte precisamente. Y tú estás diciendo, y la idea acá es que la encarnación se realiza en la naturaleza de Jesús, pero de la naturaleza divina de Jesús. Pero la encarnación, la unión del verbo con la naturaleza humana, no se realizó en la naturaleza, se hizo en la persona. Por eso el Concilio de Calcedonia, por ejemplo, dice, confesamos un solo y mismo Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, no partido o dividido en dos personas. estás diciendo que Jesús era la materia de su cuerpo. Sí, bueno, tú eres tu cuerpo, Yo no soy mi cuerpo, yo soy mi espíritu. tú no Pues, eres tu cuerpo, eres tu pues si los espíritu. bienes, pues si los bienes nacen del espíritu, no de la materia, pues la materia no hay ningún Dios, es obra de Dios. Entonces, yo no soy ningún profano Bueno, para decir la que yo materia, debo bueno, proteger la esto, materia también es obra de pues Dios, es la materia es parte producto de Dios, y la materia fue dada por Dios para que los hombres pudieran de vivir lo y mismo, residir obra y en ella. producto. Pero si hablamos de lo que es el espíritu, que es independiente de la materia y de que en la materia no puede haber ningún Dios, ahí definimos cuál es nuestro verdadero cuerpo, pues es algo inmaterial, algo que trasciende, pero que está, bueno, en esta cáscara de cuerpo. Por tanto, estamos, no podemos recibir ningún agravio. Y ahora quiero hablar con referente a Jesús. Dices que Jesús es materia. Por tanto, tú ¿Por qué adoras sigues esa materia, insistiendo? ¿cierto? No, pero ¿Cómo? tú adoras la materia de Jesús, o sea, su cuerpo, ¿cierto? Dime. Tú adoras lo que es la materia de Jesús. Ya te dije que yo adoro a Jesús en tanto su naturaleza humana, Su carne, su carne. no, no su carne, no, o sea, no Pero, adoro la si me dijiste que Jesús es cosa material. Me sí, dijiste que pero su era, cuerpo, tú sigues diciendo es, llegó a ser, entonces deja de decir es, llegó a ser, te es refieres a la parte de su carne. naturaleza humana. Bueno, está diciendo que Jesús, que es Dios, es materia. Está diciendo eso. Sí, llegó a ser materia. Es contradicción, es que No, no. no es contradicción, no es Dios es contradicción, porque materia, precisamente es Dios es una unión materia. hipostática, por eso, ¿cómo? No es ninguna unión. Sí, sí Dios lo es. nunca es materia. Pero Nunca es, no, porque la esencia de Dios no llegó a ser materia. Es mira, una, a ver, cuando vayamos hablamos por tu de lógica. persona, cuando hablamos de persona,
Estamos refiriéndonos, eludiendo a una cosa distinta de naturaleza. Naturaleza alude a la esencia específica, que es lo que se expresa en la definición. Vayamos a algo más chistoso, ¿vale? La materia de Jesús. Y tú adoras esa materia de Jesús. Entonces, todo lo que es consecuente a la materia de Jesús, todo lo que salga de Jesús, entonces tanto, bueno, lo siento por decir, pero tanto su mierdecilla de Jesús es sagrado. ¿Tú crees que ese es Dios? Eso es lo ¿Qué? ¿Qué sagrado. dijiste? ¿Qué La dijiste? mierdecilla, o sea, cuando evacúa. ¿Tú crees que eso es sagrado, esa materia? Evacúa, o sea, como cuando hay un terremoto y tienes que salir porque No, te va a no, caer la no, cara no, y te no, caes no. encima. No, no, me refiero a su mierda. Entonces, ¿Cómo? O sea, cuando por se eso dije que enoja, es. No, 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 no. A su mierdecilla, para decirlo más gentil. ¿qué Porque onda tú con dices eso? que Jesús es materia, por tanto, esa materia es del cuerpo de Jesús. Por tanto, esa materia, esa mierdecilla es sagrada. Entonces, dime, ¿tú vas a adorar a esa mierda? Porque dices que Jesús es materia, ¿cierto? Y eso viene de Jesús. Por eso te estoy diciendo, amiguito, que la adoración se dirige exclusivamente a Dios en su totalidad, no a aspectos específicos de su humanidad o de su existencia material. No, es que Entonces Dios tiene partes. Dios no era solo uno. ¿Cómo? Entonces Dios tiene partes. Bueno, la naturaleza humana de Jesús es compuesta. Sí, Ajá, la y naturaleza humana de Jesús. Ahí está. Ahora, cuando decimos Dios, ¿qué nos es la podemos referir, naturaleza? Ajá, o sea, háblanos, por cuando favor. decimos Dios, podemos eludir simplemente a lo que se predica de la persona que es Dios o de la naturaleza de que es Dios. Ahora, no, bueno, eso. la Te voy a verdad, ser sincera, cuando hablas tipo naturaleza de Dios, naturaleza del ser humano, no estás diciendo mucho, ¿entiendes? Solamente estás diciendo naturaleza de Dios, naturaleza del ser humano de Dios. No estás explicando mucho, no se te entiende. David, yo no entiendo en tu contradicción. Dices primeramente de que Jesús es Dios y de que Jesús, su cuerpo, o sea, la materia, ha sufrido un agravio. Por tanto, Dios es materia. Y todo lo relativo a lo que es la materia de Jesús es sagrado. Por tanto, todo lo que es esa materia es sagrada, porque dices que hay doble naturaleza, es sagrado. Por ello hice ese ejemplo de lo que es la mierdecilla de Jesús. ¿Y no ves esa contradicción al decir que ahora Dios es absoluto y sin materia, pero ahora Dios es materia? Yo cuando dije que ahora Dios es materia. Cuando dijiste que Jesús, que es Dios Hijo, pero a la vez es Dios Padre, es materia porque ha recibido un agravio Nosotros no dijimos sencillo. que, no, en ningún momento dije que Jesús es Dios Padre. Un momento, ¿tú no aceptas la Trinidad? Espérate, la Trinidad es precisamente decir que Jesús no es Dios Padre. A ver, a No, ver, ¿tú no aceptas no conoces la doctrina de la Trinidad. Dios Hijo es igual a Dios Padre? Porque Sí, es de la ser misma, igual, es no del es lo mismo mismo ser ser. la misma, eso no es lo mismo ser la misma persona. No, no, mira, Dios inmanente y Dios trascendente. A eso se refiere con Dios Hijo y Dios No, Padre. no, what, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? A ver, porque Pero sí sabes que, espérate, a de ver, eso se copiaron los cristianos del neoplatonismo. Por eso, neocatolismo, de ahí lo saqué. neocatolismo. Neoplatonismo. No, de eso no salió de eso. De hecho, es una idea que viene desde el Antiguo Testamento y es un concepto totalmente único de los judíos, de los hebraicos, de los hebreos o hebraicos respecto a las demás culturas del Antiguo Próximo Oriente.
no nos lo copiamos del neoplatonismo. Ahora, si tú dices que Dios Hijo y Dios Padre refiere a Dios inmanente y Dios trascendente, ¿dónde queda el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad? Mira, si hablamos de espíritu, hablamos del cuerpo material de Dios. Ay, Dios mío, no sabes ni idea de lo que está de teología cristiana. Cuando hablamos de Yo no, Espíritu yo no Santo, te estamos hablo, hablando de Espíritu. yo No, no no, te no, hablo no, 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 de no, 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 porque teología no. cristiana. Bueno, Yo te entonces no hablo puedes de hablar sobre eso. metafísica. No, 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 no. A ver, autor, entonces no Entonces, puedes opinar, con tal metafísica, Autor, tú le estás puedo... imponiendo, a ver, autor, piensa lo que estás haciendo. Tú le estás imponiendo tu comprensión estoica o tu comprensión filosófica a un texto y no estás permitiendo que este texto diga lo que el texto dice. Porque los pasajes, o sea, a ver, para poder estudiar la Biblia tienes que estudiarla en su contexto, evidentemente. Tú no puedes imponerle ninguno de tus credos y ninguna de tus preconcepciones filosóficas o teológicas al texto bíblico. Tú tienes que entender lo que el texto bíblico está diciendo. Es el producto de una cultura de hace miles de años con necesidades espirituales y políticas específicas. Entonces, tú estás diciendo, no, es que Dios Padre y Dios Hijo se refiere a Dios trascendente y Dios inmanente, este, y Espíritu Santo se va a referir al cuerpo, solo se refiere al cuerpo de Dios. Pero eso no significa Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento utiliza el vocablo Espíritu Santo para referirse a otra persona divina. No está utilizando para referirse al cuerpo de Dios. Aparte está que Dios es espíritu al Espíritu Santo. Dios es espíritu con E minúscula y está el Espíritu Santo. Es otra persona separada de Jesús A ver, además. a ver. Porque Jesús dice, yo le oraré al Padre para que el Padre envíe al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y el bautismo de Jesús es una clara señal de la unidad y la tripersonalidad de Dios, porque tenemos a Dios el Hijo en el agua, siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y la voz de Dios el Padre hablando en los cielos, en el firmamento. No, eso no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Y cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad en la Biblia, nos estamos refiriendo a que Dios es en esencia uno, pero, o sea, en lo que respecta a su esencia, Dios es uno. Con respecto a su personalidad, Dios es tres. Pero además nunca debemos ni dividir la esencia ni confundir las personas. A eso se refiere la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es afirmar que Dios el Padre y Dios el Hijo son la misma persona, o que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo son la misma persona. Eso es una herejía, el unicitarismo, que se puede manifestar de muchas maneras y la más común es el modalismo. Eso es una herejía que ya lleva siendo refutada desde el segundo siglo de la Iglesia cristiana y que no es lo que el Nuevo Testamento está enseñando, porque tendrías muchos problemas al explicar cómo es posible que Jesús dice el Padre es mayor que yo, cómo es posible que Jesús se diferencie del Padre, cómo es posible que Jesús, por Muy ejemplo, le ore sencillo, al muy Padre. sencillo. Mira, te digo cómo se diferencia en sus ¿Cómo? facultades, en lo que Ah, es, o sea que Dios es distinto de sí mismo. mira, si hablamos de No, un no, 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 Dios, no, 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 no. Porque no, mira, no, 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 no. pero te voy a Es que en el explicar, Nuevo Testamento tú tienes, te no, voy es a que en el Nuevo explicar. Testamento tú tienes en el Nuevo Testamento que Jesús fue enviado por el Padre en Juan 6, 44. Jesús busca hacer la voluntad del Padre, Juan 6, 38. Jesús muestra su amor y obediencia al Padre, 14, 30, Juan 14, 31. El Padre es mayor que yo, dice, Juan 14, 28. Jesús revela al Padre a quienes él elige, Mateo capítulo 11, versículo 27. El Padre da testimonio de Jesús, Juan capítulo 5, versículo 37. Jesús tiene la autoridad dada por el Padre para dar vida, Juan capítulo 5, versículo 21, entre muchos otros. Ciertamente hay una unidad, hay una intimidad, la más sublime de todas, pero ciertamente hay una distinción en la personalidad. Tú no puedes decir, o sea, tú, además, esa no es la idea que se tiene en la Iglesia Católica tampoco. Si tú dices, no, es que los católicos, no, 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 no. Porque si tú te vas a lo que dice, por ejemplo, el compendio de teología del Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio de Calcedonia y Concilio de Nicea, todas las reuniones sinodales de la Iglesia Católica y la tradición ortodoxa y básicamente todo el cristianismo, hasta apenas por el siglo XVIII más o menos, se dice lo mismo, que Dios es tripersonal y se utilizan diferentes vocablos para referirse a esto, y hipóstasis, naturaleza, pero simplemente nos referimos a que sustancialmente Dios es uno y personalmente Dios es tres, y no hay absolutamente ninguna contradicción en eso, y no hay algo que tú le puedas intentar cambiar a esto. Tampoco, o sea, ya eso. ¿Listo? Mira, con referente al Dios Padre y al Dios Hijo. El Dios Hijo tiene facultades, también el Dios Padre, pero ambos son del mismo ser.
en el sentido de que no existe un bien mayor que un bien menor, pues el bien es absoluto. Por tanto, las facultades tanto del Padre como del Hijo son los mismos. Y cuando nos referimos a facultades, nos referimos al Espíritu. A eso yo me refiero a trascendente e inmanente. Nosotros Bueno, tenemos pues facultades, eso no nosotros es lo que, tenemos, mira, déjame explicar. Nosotros tenemos facultades reducidas porque estamos en esta cáscara material, pero mientras Dios Padre tiene facultades más amplias, pero en el sentido de que es absoluto los bienes tanto como de nosotros, porque Él se encarga todo lo que no es el albedrío, o sea, de nosotros. Por tanto, es Dios Padre en ese sentido, la que abarca más, pero es del mismo rango. Por tanto, Dios Padre no puede dañar al Dios inmanente. A eso yo me refiero, de que es un uno. Entonces, si nos referimos al cristianismo, es, es un único Dios, ¿cierto? Porque no hablamos de un Dios Padre, de un Dios Hijo, como dioses diferentes, ¿no? no. Entonces, a eso quería llegar. No estoy diciendo que sea en sí todo, sino que Dios Padre puso una semilla, porque es consecuente a la propia realidad, pues nace de su propio ser. Entonces, No, ¿cuál es el problema con el concepto? Pues yo no estoy diciendo de que tengamos las facultades de Dios. En ningún momento estoy diciendo eso. Así que eso, solamente eso. ¿Qué? No, ya me perdí acá en el punto, o sea, tipo, tú me empezaste a decir, cuando hablamos de Dios Padre nos referimos a cierto objeto y cuando hablamos de Dios Hijo nos referimos a, bueno, no objeto, sino a cierto concepto de Dios Hijo nos referimos a, eh, o sea, ¿qué A se ver, supone que te diga? A ver, no, no, ¿qué? solamente te estoy explicando Me estás del explicando, pero ¿qué me concepto. pero este no es el concepto que de la Trinidad en el Nuevo Testamento. No, es que dijiste de que yo intento decir que nosotros tenemos facultades de Dios Padre. Entonces, ahí yo estoy explicando de que no. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es o sea, eso no sé qué tiene que ver con ese tema. Porque me estabas dando una mala interpretación de lo que dije yo, por eso. No, pero es que tú me dijiste cuando decimos, bueno, está bien. Ok. ¿Qué más, Augusto? No, mira, si hablamos de Jesús, tú dices que es material, ¿cierto? Tiene una naturaleza material, por tanto Dios Bueno, es materia, llegó a ¿no? tener, deja de decirte, llegó a tener una naturaleza humana, una Por eso esencia material. humana, la cual es limitada, sujeta a las mismas necesidades y debilidades de cualquier ser humano, pero una esencia divina que es intocable, que es inmutable, la cual es omnipotente, omnisciente y perfecta. Mira, ahora quiero hablarte sobre la ira de Jesús. Hoy cambiando de tema, con No, porque, la porque bonita, mira, con la mira, bonita poesía porque que ya me no dijiste el tengo, otro día. porque ya no tengo nada con qué referirme a Jesús material. Ya dije suficiente con el ejemplo anterior. ¿Qué significa adherirme a Jesús material? Si te refieres a Jesús material, a Jesús, o sea, tipo Dios adquiere un cuerpo humano y adquirir un cuerpo humano es como decir, no me adquiero al cuerpo humano de Dios, el cual personalmente es Dios, es decir, es Dios usando o transmitiendo las mismas verdades de Dios. No lo entiendo, de verdad, cómo un Dios puede ser material. El Bueno, Dios porque no es la Hijo, esencia, el porque no es Dios la, Hijo no puede ser no, material. porque tú confundes el concepto de la esencia de Dios y el concepto de la persona que es Dios. Dios persona es diferente. La esencia de Dios no es materia, la esencia de Dios no puede llegar a ser materia. Eso sí es una contradicción.
pero la persona No, que es no, Dios no, puede adquirir una naturaleza humana, preservando la naturaleza divina que le es, que es inseparable de sí mismo. no lo sé, hombre. Para mí Dios no tiene esencia, sino ser. Es Como que acto. Dios no tiene esencia, Dios es su propia esencia. No, no, Dios tiene ser. No, no, no tiene esencia, porque si hablamos de esencia, estamos diciendo que tiene potencia. ¿Y desde cuándo una cosa refiere a la otra? Bueno, vayamos al otro tema de Jesús y la ira. Dale. No, 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 porque, a ver, solo para aclarar, el término esencia, porque tú me dijiste el otro día que utilizabas los conceptos de Tomás de Aquino, aunque es un poquito ambiguo, pero Tomás de Aquino, la esencia, de la manera más ambigua que él da, es simplemente qué es. Y es la estructura ontológica que hace que una cosa sea lo que sea. La esencia es lo que responde a la pregunta, ¿qué es esto? Y lo que determina todas sus propiedades, bueno, no sus propiedades porque son accidentales, pero determina lo que es su identidad y sus propiedades fundamentales. Entonces, la esencia es su naturaleza, su definición, pero eso, eso es la esencia. No implica tener potencia. La potencialidad es parte de las características distintivas de los seres transitorios. Es muy diferente. Ya, pero Jesús tiene materia, tiene potencia. ¿Y cuál es el problema? Jesús llegó a Ah, tener su O sea, materia. tiene potencia Jesús, ¿no? Porque Sí, ¿y cuál es dices que el tiene problema? materia. La naturaleza de Dios ¿Cuál llegó a es, tener cuál es el potencia. problema? ¿Y cuál es De el verdad. problema? La naturaleza de Dios, o sea, la naturaleza divina de Dios, lo que es Dios propiamente dicho, o sea, o sea, lo que es teontológico, no llegó a ser materia, eso no. Lo que es la persona de Dios llegó a ser materia. Por eso se dice que la encarnación fue en la persona, no fue en la naturaleza. Este, eso. Por Bueno, eso siempre, por hablemos eso se ya de dice, Jesús y su ira. por eso te digo que persona significa una cosa distinta a naturaleza. La naturaleza es simplemente la esencia específica, lo que se expresa, lo que se describe, lo que es de una cosa, ¿no? Ahora, si entonces eso, Bueno, mira, ya entendí tu punto de eso. Ahora hablemos de Jesús y la ira. Para ti dices que la ira es un bien, ¿cierto? la ira puede llegar a ser un bien, no hay ningún problema. Ahora dime, ¿por qué la ira es necesaria? ¿A qué te refieres con que es necesaria? Pues, si hablamos de que algo es necesario, es porque algo es bueno, es conveniente, es armonioso, Define lo que necesario. junta todo y nunca hay odio. Me gustaría que definieras necesariedad, necesario, no, necesidad, perdón, necesidad, necesario y bien. O sea, lo que es la necesidad y lo que es el bien. Ay, mira, lo conveniente, si hablamos lo ¿Qué conveniente, es lo hablamos de Dios. conveniente? Porque en Tomás de Aquino el bien es lo que es apetecible. Mira, yo hablo de simplicidad divina. Ahora, si hablamos de la ira, ¿Qué es la simplicidad divina? La todos simplicidad los divina bienes, quiere, todos los ¿qué? bienes, todos los bienes. No, simplicidad divina significa que Dios no está compuesto de partes, que No, Dios no, es de la manera. No, sí, 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 eso, a ver, el concepto, si hablamos seriamente, autor, eso es lo que es el concepto de simplicidad divina. Por eso Tomás de Aquino primero aborda que si Dios es cuerpo, que si en él hay composición a partir de materia y forma, que si hay composición de esencia, naturaleza y sujeto, de que si, o sea, que si hay composición derivada de lo que es su existencia, de lo que es su sustancia, de que si hay composición de género, que si hay composición accidental, que si Dios si Dios hay composición de sujeto, eso es la simplicidad divina. La simplicidad divina es un concepto filosófico bastante robusto y simplemente significa que en Dios no hay ningún tipo de composición de sustancias o de accidentes. Dios son todos los bienes. Eso es simplicidad, pues, el bien ¿Dios es qué? simple. Dios son todos los bienes, porque Dios, Dios son todos los bienes. Pero sí, entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo que Dios son todos los bienes? son en copulativo. O sea, Dios es amor, Dios es armonía, todo es dinámico, pues es su cuerpo, su espíritu. Entonces, cuando yo me refiero a lo conveniente,
abro lo que es parte de Dios. ¿Y tú crees que la ira es conveniente o o se puede evitar? Bueno, la ira puede llegar a ser conveniente, sin duda alguna. A ver, si tienes Bueno, a razón ver, en algo, si sabes que ese algo actúa de acuerdo a la razón, ¿por qué vos intentas esclavizarte por la ira si con la razón es suficiente? ¿desde cuándo la ira no puede ser ejercida racionalmente? La ira, ¿qué te produce? Dime, ¿te produce calma o La agitación? ira Augusto, procede. ¿te refieres al concepto emocional o al concepto en sí de ira? Es mi duda, porque uno está hablando sobre el concepto en sí de la ira, porque la ira prácticamente no tiene por qué simplemente ser acciones irracionales, eso es humano. Hablemos de cognición, entonces. Está Bueno, es un comentario estímulo. Dios y interesante. ciencia Es un cognitiva. comentario interesante el que hace el Inca que se me había pasado. Precisamente, la ira per se es distinto al concepto que puede surgir en los seres humanos. Y como ya te expliqué el otro día, con una bonita poesía como tú haces, el concepto de ira y la forma en la que el Nuevo Testamento describe la ira de Jesús no se refiere a una ira humana, una ira emocional, un apetito o una furia, simplemente por una emoción, simplemente por una exaltación individual. A ver, si hablamos de la ira, hablamos de algo necesario, pues la razón es lo suficiente. ¿Por qué nace todo ahí? Pues nosotros tenemos albedrío y en esa toma de decisiones podemos evitar esas emociones. Bueno, pero vamos a Con sentirlas, el uso eso del sí, albedrío, claro, no, con el uso del albedrío pero también puedes podemos evitar ser evitarlos. compasión, puedes ser Ahora, compasivo, con el uso de la ira también puedes eludir ser compasivo. ahora con el referente a Ahora, lo que la es ira, la cognición. Nosotros ahora, tenemos un estímulo, no, un espérate, ahora, organismo y una no, a ver. respuesta. A ver, la ira En propiamente en el hablando, organismo nace la toma de decisiones. Por tanto, ahí nace la ira. La ira es de ahí también evitable. pueden hacer tu razón, de ahí también pueden hacer tu razón. La Pero ira fuera de es eso, evitable con, por ello. sí, pero también la Y compasión, también el necesaria. altruismo, también todo lo que tú distingues como apetecible o como lo que tú puedes definir, bueno, tú puedes concebir como bueno, también se puede evitar, eludir con la razón. La razón es suficiente. No es necesario la ira en la razón. Pues si fuera así, dejemos que la ira tome el control y que la razón esté pisoteada. Pero así no funciona, pues buscamos lo más conveniente, lo que está de acuerdo a la realidad. Entonces tú afirmas, Entonces, una pregunta, ¿tú afirmas algo análogo a los peripatéticos que dicen que la ira, o sea, que airarse y las demás pasiones son negativas? mira, yo estoy hablando desde la percepción estoica. Por eso, como estoico, tú sostienes que las pasiones del alma son de cierto modo negativas. No todas. Lo que son que las pasiones que sean menos convenientes a las situaciones. ¿Cómo determinas Pues, cómo pues si determinas que es hablamos, conveniente? pero pues si hablamos en la ira no hay ninguna calma, hay pura agitación. ¿Y tú crees que una persona agitada puede razonar bien? Pues ahí está lo inconveniente y ahí está lo innecesario, sabiendo que la ira solamente trae distracciones y no en sí que va al blanco. Entonces, ¿por qué podemos decir que es un bien y solamente trae más estorbo?
Entonces ahí Bueno, está. a ver, como te digo, como te iba a decir, que la ira propiamente hablando no es más que desde el punto de vista, desde un cierto marco metantropológico como tú tomaste el otro día, la ira es una pasión del apetito sensitivo, lo cual, lo cual se suele llamar facultad irascible. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto, sobre las pasiones del alma hay que tener en cuenta que pueden hallarse en ellas el mal bajo dos aspectos. En primer lugar, por parte de la esencia misma de la pasión, la cual puedes considerarla con respecto al objeto de dicha pasión. Por ejemplo, es esencial a la envidia un mal, por ser tristeza del bien de los demás, el cual se opone esencialmente a la razón. Por eso la envidia, en cuanto se nombra, nos recuerda algo malo, pero sin embargo no puede decirse esto mismo de la ira, el cual es, en cierta definición, el deseo de venganza, puesto que apetecer la venganza puede llegar a ser bueno o malo. En segundo lugar, el mal puede hallarse en una pasión por razón de la cantidad, es decir, por exceso, por defecto de la misma, y de este modo puede hallarse el mal en la ira, airándose por exceso, por defecto contra la recta razón. Pero el airarse conforme a la recta razón es algo que es loable, es algo que es positivo. A ver, la ira no es necesaria, pues suficiente la razón. Ahora vamos de por qué nace Ah, la bueno, ira. La ira nace porque sentimos que hemos recibido un insulto, algo humillante, un agravio. Por tanto, el enojo de la ira ahí nace. Entonces, si sabemos que los bienes no están en las cosas exteriores, sino en el albedrío, nunca habrá ira, pues sabemos que la ira nace del albedrío. Pero si, pero si queremos conservar todo lo que es el exterior, lo que no depende de nosotros, ahí vamos a ser muy iracundos. Mira, ¿no te das cuenta de que es muy fácil evitar la ira? Pues Em, nosotros no podemos recibir agravios, pues nada de nosotros está siendo perjudicado. Aunque a uno lo humillen con la sangre, tendrá la justicia, la armonía, la paciencia, siempre y sin manchas, pues siempre será hermosa aunque esté cubierta de sangre. No habrá ningún ser tan inferior que lo pueda derribar. ¿Qué necesario mm, sería la ira en eso? Augusto, Pues si tienes razón en tus acciones, pues hacerlo con complacencia, no con enojo, pues pareces más a una fiera que a un hombre razonable, que se puede decir que es un dios. em, Entonces, yo, yo apoyo lo que es una persona imperturbable, pues sabe de que sus bienes están a salvo y de que la ira es cosa necesaria, pues la razón es el pilar principal. Augusto, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime, dime. Cuando te refieres al concepto de ira, cuando dices un agravio a una persona, te estás saltando una parte, digo, el agravio pues no simplemente ser una forma de dañar el ego o alguna forma, digo, muchas veces la ira se puede presentar por el simple hecho de observar algo que pues te hace sentir incómodo. Por ejemplo, podemos tener un ser querido que le haya pasado algo malo y aunque en sí no sea un agravio para nosotros, es incómodo verlo. Eso puede, digo, no creo que sea también mis culpas y mi pensamiento puede ser estúpido, pero bueno, es una forma de decir que el enojo no es simplemente el hecho de un agravio personal a la persona, simplemente es un agravio a la creación. Así que pues el enojo es aceptable y como dijo David, es entendible ese enojo porque pues es solo una emoción, una parte de la perspectiva del libre albedrío, no tiene nada de malo y se ocupa. Tú dices que es entendible porque pues muchas veces puede tener cosas malas porque una mente racional no es capaz de muchas veces ocuparlo todo, pero Dios en sí no es un individuo, o sea, ponerlo como individuo sería pues limitarlo, está más allá de eso, así que pues, ¿qué es exactamente la ira para Dios? O sea, es mi duda porque pues me dices que está mal y que pues no es necesario ocuparlo, pero pues la ira va más allá en ese concepto.
cuando no está limitada por un individuo y cuando no está limitada por el mal. Ya dije, Linka, de que esas reacciones, como la ira, la tristeza o sentirse incómodo, nace de las opiniones de nuestro albedrío. Por tanto, si queremos evitarlas, debemos entrenar nuestro albedrío. Pero no es en sí de la materia, pues ¿qué sería más desagradable que uno llore porque cree que es una desgracia que la materia no vaya a sus órdenes? Pues no hablamos de bienes del espíritu, sino de masa de barro que él sabía que era mortal. Así que dime, sabiendo que tienes una plantilla de, no sé, de 50 años y que llega a su fin, ¿acaso uno estaría triste por ello, sabiendo que es barro, al igual que una persona como tus familiares? Tú sabes que son mortales. Precisamente, Entonces, autor, precisamente por eso se dice que la ira es un efecto de la tristeza. como dije, es que como dije, nosotros estamos, mira, estamos a salvo de cualquier agravio, pues nuestros bienes nunca pueden ser dañados desde fuera, sino desde dentro. Entonces, si tenemos opiniones correctas y de acuerdo a la naturaleza, nunca estaremos enojados, nunca estaremos esclavizados por la ira, pues Ese es un ese pensamiento humano. abatimiento, tanto tristeza o ese enojo, nacen de las opiniones. ¿Qué esperas de la muerte de tu familiar? Si ya sabías que era mortal, tu error nace Pero, ahí. Al saber que, que es mortal, te encariñas como si fuera eterno. Pero aunque te den muchos insultos o te golpeen, tu espíritu estará siempre sagrado, nunca Por recibirá eso, daño y tus por eso, bienes no dará nada. Tus bienes no darán nada, ni un paso bien, atrás. Tendrás todo. autor. ¿Te acuerdas cuando estábamos en mi servidor y platicamos con José, que había sido estoico antes de llegar a convertirse al cristianismo? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Platicamos con José hace casi como 3 meses en mi servidor, en una llamada. Uy, Yo no podía cierto, hablar, ¿te acuerdas? Ahora, cierto. San David, am, o referente, después de esa conversación estuve estudiando la Biblia y, bueno, la verdad, fue la única oportunidad de convertirme al cristianismo. Pero después de leer la Biblia, la verdad, ahí me retiré. ok. Respecto a esto, yo quería decirte que precisamente hay un valor muy semejante a la contención de la expresión de esa clase de emociones que pueden llegar a ser negativas en Jesús, por ejemplo. Jesús cuando fue burlado, cuando fue azotado, cuando fue lastimado, cuando fue llevado al matadero como un cordero, Jesús no habló, no le dijo, no insultó, no se enojó con sus detractores. Jesús se mantuvo en silencio, precisamente para cumplir su misión y y por las razones que tú consideras. Am, Jesús, es parte del comportamiento de Jesús. Por otro lado, qué leíste de la Biblia y por qué es que te dejó alejado? No me digas que te Jesús, leíste Jueces 19 cuando violan a una mujer. Jesús lloró, Jesús culpó a su padre, Jesús se No. enojó ¿Dónde culpó a su padre? ¿De qué? cuando Jesús culpó a estaba, su padre. Jesús le dice, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Dónde culpa a su no, padre? en la cruz. Ah, no, ahí te confundiste. No, Jesús estaba cantando. O sea, ese de padre, el Eloi, O sea, ay, no me acuerdo cómo se dice. Es un canto, ¿desde cuándo la culpa es parte de un canto? es un No salmo, lo veo divino, la es verdad, un no lo salmo, veo nada un divino. salmo, es un Y más salmo, allá de es un esos salmo. salmos, Salmo, hablemos, autor. Ah, no, no, hablemos de autor. mensajes. Jesús no estaba culpando a su padre. Literalmente Jesús lo que estaba haciendo era recitar un salmo, estaba cantando. De hecho, es parte de la profecía de la muerte del Mesías. Simplemente iba a recitar un salmo, es parte del cumplimiento. Él no culpaba a su padre. Si hubiera culpado a su padre, no hubiera dicho que
me entrego, que en ti encomiendo mi espíritu, que tú eres y le agradecía por todo eso y le decía que si hiciera su voluntad, no la suya. No, o sea, no estaba, Entonces, no es parte de, sí, eso hizo Jesús. No, no te leíste la Biblia entonces, entonces, decir yo que mi padre me ha abandonado, sea lo Eloi, correcto, Eloi, con la justificación de decir que es un salmo. pero Dale. no es una Las palabras justificación, son no es una, dichas, las palabras son dichas, y su significado es lo mismo. Así que, no, si hablamos de esa supuesta tristeza, y si hablamos de lo que es su ira cuando fue al templo, ¿de qué hablamos? De a un de hecho, Jesús precisamente, que no, se déjame preocupa de terminar. cosas De hecho, precisamente por eso materiales. cuando Jesús dice, precisamente por eso cuando Jesús dice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las personas que estaban a su alrededor, que hablaban lo mismo, arameo, les decían, está hablándole a Elías, porque precisamente ese es un tono de la canción, Eli, Eli, o Eloi, Eloi, lema sabachthani. No está culpando a su padre, está cumpliendo una profecía dada por un profeta, está simplemente recitando un salmo, no está culpando a su padre. No vas a encontrar ningún pasaje en la escritura que diga eso. Y te reto que me des un solo pasaje en la escritura en el que él culpa a su padre. Uno solo que no sea ese malentendido que tú tienes. Ya te dije, aunque sea salmo, aunque sea una cancioncita, no puede uno hablar así, ¿entiendes? No, no puedes, no Una puedo, yo no puedo cantar canción una canción basada, triste, no puedes cantar cosas profanas. pero no está cantando algo profano porque el Salmo, que es A el ver, Salmo 22, déjame terminar, a porque ver, el Salmo ¿cómo no va a 22, ser ¿sabes cómo profano termina? El pasaje, no, 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 que porque tú no rechazar a te Dios leíste, Padre? ¿qué? ¿Cómo no va a ser profano una canción que rechaza a Dios Padre? Pero la canción precisamente trata de aceptar a Dios Padre, porque la canción, ¿sabes cómo comienza? La canción comienza con el Eloi, Eloi, lema sabachthani, y lo que tú no sabes, porque no leíste la Biblia, como me acabas de demostrar, porque me estás mintiendo, es que el Salmo literalmente sigue diciendo que esa afirmación de que lo ha abandonado es falsa. Literalmente está diciendo que Él está cerca, Él está acá, Él me ayuda. De eso trata la canción. La canción comienza con esa idea falsa para que el mismo salmista en la misma canción que Jesús estaba recitando simplemente dijera que esa idea de que Dios lo había abandonado no era cierta. Ya, David. Que decir que Dios me ha abandonado significa que Dios está con él. Ya, lo entendí. Aunque sea Pero- contrario a lo que dice, lo no, 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 entendí. a ver, si yo comienzo una canción diciendo, oh, mi padre me ha abandonado, no, no es cierto, mi padre no me ha abandonado, ¿qué estoy diciendo? O sea, primero estoy diciendo que tengo primero está, básicamente el pasaje está diciendo que no, no está lejos, comienza diciendo así, Eloi, lema sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Esa es la idea que se tiene, pero precisamente el texto dice que no lo ha abandonado, dice que tú eres santo, habitas entre las alabanzas de Israel, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, y así continúa el pasaje. El pasaje precisamente trata de la cercanía de Dios, trata del amor, de la santidad del Creador. Bueno, ya está. David, pasamos al tema de la ira, porque ya te dije al respecto sobre eso. Aunque sea canción, aunque sea un salmo, no quita el contenido profano. Y más en ese momento. Profano, o sea, está diciendo que algo que escribió Dios es profano. La duda que es referente a de que Dios lo ha abandonado. Pero ya Pero no él no tenía vayamos la a duda, ese él no tenor. tenía la duda, precisamente estaba recitando eso, estaba precisamente recitando para decir Claramente, que estaba cerca. claramente. Y tuvo que recitar esa partecilla. Claro. Ya. Vayamos a ira. Dios, Autor, estoy seguro que es un Dios, chiste lo que me acaba. No, Dios, autor, solo dime que es un Dios que chiste. es Jesús. Autor, dime que es un chiste. Autor, dime que es un chiste. Yo digo todo lo que es consecuente, Dios Padre. No, Ahora hablemos tú dices sobre chistes y la poesías, es ira. lo que me estás diciendo ahorita. Hablemos sobre la ira de Jesús. Si Jesús se ha irritado teniendo albedrío, ¿qué es entonces? ¿Alguien libre o esclavo? Cuando Dios sea qué, Dios Jesús, cuando se ha enfurecido en el templo por el hecho del mercado, podemos decir que es libre o esclavo, pues sus decisiones que fueron tomados por la ira, ¿qué provocó? Que pareciera
una fiera, un animalillo salvaje, pues así se comportó, ¿no crees? ¿O estás diciendo que es una persona libre por actuar así? Como ¿Tú ya te crees? dije, como ya ¿Tú hemos ves? resuelto, la ira no ¿Tú es más que, ves como ya que hemos es un resuelto, bien? autor, la ira es un efecto de la tristeza. Y por eso, en efecto, ¿no? De la tristeza causada a uno, se origina en la parte sensitiva el deseo de rechazar la injuria inferida a uno mismo o a otros. La ira es una pasión compuesta de tristeza. Y Como te dije, con referente al albedrío, nosotros podemos evitar eso, por el hecho de que nosotros no recibimos ningún agravio, pues la justicia siempre será divina, digo. y de quién, Entonces, y quién estaba ejerciendo esa justicia. pues no daña en lo que es la cosa inmaterial. Si hablamos de cosas materiales y Jesús piensa que estas cosas materiales son parte de él, claramente que se va a enfurecer como una fiera, como eso. Entonces, ¿qué esperas de Jesús, que es esclavo de cosas materiales? Que piensa que sus bienes están ahí. Claro que se va a molestar. Claro que Pero va a estar para triste por empezar, ni tantas siquiera, cosas. para empezar, él ni siquiera está diciendo que es de él, está diciendo de su padre. A ver, Dios no es materia, así que esa cosa material no es Dios. Si hablamos de ¿Eso qué tiene? que ¿Y cuál es el problema? ¿Y con cuál es referente el a Dios problema? Padre, no hablemos de materia, hablemos de lo que es el espíritu. Por tanto, Jesús se enfureció por cosas que son materia, que no son bienes. Entonces ¿Por ahí qué la ves materia no puede ser un cómo bien? es la ¿Por qué la esclavitud, materia no puede ser un bien? porque Dios es el bien y Dios no es materia. ¿Y cuál es? Dios no es materia. ¿Cuál es el problema? ¿No puede tener bienes materiales? Para ti Dios es un bien, en sí, es tu bien Dios, Dios es el bien, pero Dios es tu bien, no, es el bien. pero es tuyo, o sea, parte siendo tuyo. Tiene la premisa, ¿es tu bien o no? Es el bien, pero puede ser tu Estamos bien o hablando no. de Dios Padre, ¿no? No, Actor, ya vi. Dios puede ser tu bien o no. Como, mira, como yo, Dios Hijo, de repente que el bien es lo mismo. No, a ver, Actor, a ver, espérate. Es que aquí vamos, es difícil comenzar a dialogar contigo No, mira, porque hay presuposiciones de tu parte. no, mira, David, está diciendo que Jesús se preocupa por cosas materiales, que se siente insultado porque han dañado cosas materiales. ¿No te parece ese Pero comportamiento Jesús no se está poco quejando. adecuado Jesús no se está quejando para una por el lugar persona material. que se Jesús no considera se está libre? quejando por el lugar material en sí mismo. Jesús se está preocupando precisamente por el daño a la intimidad que hay con Dios, precisamente por No el hay daño que hay ningún a la daño. comunión. Sí, claro que hay un daño, aunque a ti no te guste que verlo. Jesús te está molestando y por eso tiene celo por la casa de Dios, porque él está percibiendo un daño en la comunión que pueda haber entre el individuo y entre Dios, no por el objeto, porque de hecho él profetizó que iba a ser destruido, él es el que hizo la profecía, ¿saben qué? El templo se va a destruir y no hay ningún problema. Lo que él está diciendo, el problema que él tiene es con la comunión, es con la afección que hay entre la cercanía entre Dios y los humanos, que está siendo dañada por este uso malo del templo. No se está preocupando por la propia materia. Y el otro día ya te cité varios versículos que tú decidiste ignorar, en el que Jesús directamente dice que no se adora ni en el... Es más, él siendo judío va a la región de Samaria, se encuentra con una mujer muy enojada y la mujer le dice, ¿sabes algo? Ustedes los judíos dicen que allá en el templo se tiene que adorar. O sea, o sea que aquí la mujer, y él dice, pero nosotros, nuestros ancestros, dicen que aquí en esta montaña se tiene que adorar. Y Jesús, ¿sabes qué le dice? Jesús le dice, llegará un tiempo en el que ni en ese templo, ni en esta montaña se adorará, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Como yo te dije, Dios no es materia. Por tanto, Oh, no hay Dios mío. ningún daño. No hay Entonces yo ningún puedo, daño a entonces yo me Dios. puedo, entonces yo, o sea,
A ver, el bien es absoluto. Tú, aunque pienses cosas irracionales en tu cabecilla o insultos a Dios, no lo dañas, porque eres tan inferior. Entonces, ¿qué daño, qué molestias le vas a traer a Dios, tú Es siendo importante la profano? comunión, es importante la comunión entre el hombre y Dios. Comunión, ¿de qué me hablas? ¿De tu religión? No me refiero. Es importante que el hombre esté en comunión con Dios. El hombre, el espíritu, como Dios Hijo, es parte de la matriz de Dios Padre. De la matriz de Dios Padre, la matriz de Dios Padre. Te estoy haciendo una pregunta muy sencilla, doctor. ¿Es importante que yo, el hombre, sea alguien que esté en comunión voluntaria e inteligente con Dios? ¿Que sea un acto libre de mi intelecto estar en comunión con Dios, estar unido a Ya te Él, respondí. buscarlo individualmente? Ya te respondí. No, Dios no nos contéstame. obliga, sino consentimos con Dios. Exacto, consentimos. Pero estoy haciendo una pregunta. ¿Es importante o no? Por eso ya te respondí. O sea, no es suficiente con los ejemplos de Dios Padre y Dios Hijo, Necesito que que me des una nosotros respuesta. somos No una intentes semilla, eludirme con ejemplos, simplemente dime sí o no. Dios y nosotros, Ok, doctor, está bien. como Bueno, menores, voy a suponer como que no somos contestaste parte de una voy a unidad. tomar eso como un no lo sé, ¿de acuerdo? No, mira, te estoy Porque explicando con mis porque si tú me dices palabras. que no porque si tú me dices que no es importante que el hombre esté vinculado, unido o cercano a Dios, obvio que tú vas a decir que la ira de Jesús es bueno, que no es la palabra ira específicamente, sino el celo, de manera es injustificada. Toda ira es Porque injustificada. se dice, A porque la ver, ira que es de Jesús David, es precisamente Jesús, toda ira es injustificada, bueno, precisamente David, porque Jesús precisamente tiene esta preocupación por la unidad que hay entre el hombre y hay entre Dios. Esa es la preocupación que hay en Jesús. no Jesús hay ninguna no le unión en preocupa el base templo. material. A Jesús no le preocupa el templo, sino porque Jesús dijo que el templo fuera destruido. ¿Por qué Jesús profetiza que No el templo hay fuera destruido? ninguna comunión en base a lo material. Por eso, a ver, autor, ¿te gusta ignorarme? Entonces, ¿Qué dijo, no qué le hay, dijo no Jesús hay a la mujer ningún samaritana? daño, ¿Qué le dijo no hay Jesús a la ningún mujer samaritana? daño ¿Qué le dijo Jesús a la en, mujer en samaritana? las cosas ¿Qué le dijo materiales. Jesús a la mujer samaritana? No voy a dar esa forma de intentar argumentar en contra de Dios Padre. Pues es tu religión, pero para mí es cosa profana, ¿sabes? Para mí es profano decir que no es importante que el hombre tenga conocimiento de No, Dios. no, David, tú dijiste que Dios es materia. Así que yo no dije nada profano. Autor, de verdad que tienes una... A ver, autor, te voy a decir algo. Si Jesús piensa que no es importante que no es importante un templo físico para adorar, ¿por qué dices que Jesús está obsesionado o le importa la materia y piensa que la materia que con la materia se afecta a Dios? Pues, pues la afecta porque se enoja, ¿no crees? Pero Nosotros no, nos enojamos cuando ya te expliqué que creemos. literalmente a Jesús no le, ya te literalmente te expliqué que Jesús no se enojó porque estuvieran dañando el templo en sí mismo. O sea, se molesta precisamente por los efectos de este daño, no por el daño en sí mismo. Si Jesús decía que el templo fuera destruido, lo que se está diciendo es que Él está buscando que el hombre se conecte con Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Ese es el evangelio de Jesús. Te dije que no Entonces, hay ningún medio precisamente material como en para comunicarnos con Dios, porque lo exacto, tenemos siempre con y qué es lo que nosotros. le dijo Jesús a la mujer samaritana? No voy a seguir ese argumento profano, como ya te dije. Porque es un argumento profano decir que el Padre no busca adoradores en el templo y en una montaña, sino en espíritu y en verdad. Mira, Dime, es profano decir que el Padre no busca que lo adoren en un templo o en una montaña específicamente de manera absoluta, como si fueran los únicos lugares para ahí adorar. está dando el argumento con referencia a la iglesia. Yo sé. Así que si hablamos de una forma de comunicarnos con Dios, yo no necesito una iglesia.
Así que, ¿No necesitas si qué? hablamos, no necesito una iglesia para comunicarme con Dios ¿Qué? ¿Y qué es lo Padre. Es que? suficiente con mi A espíritu. ver, autor, no sé si estás ciego, no, o no sé hablar yo, ciego, ¿qué onda? ¿Sordo o no sé hablar yo? Pero, a ver, autor, literalmente te estoy diciendo que Jesús, a ver, te lo voy a leer, ¿sabes algo? Ya te lo mandé ayer, pero por alguna razón te gustó ignorarme, ¿no? Obvio, porque, Que ya escuché, ya escuché. Y que no, 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 te no, estoy te lo voy a decir porque, diciendo que mira, ese en es verdad un no puedo creer que, a argumento ver, para justificar la literalmente, iglesia. ¿Entiendes? ¿qué? Porque dijiste tú que la iglesia es el cuerpo místico de Dios. O sea, iglesia, cosa material. No, a ver, autor, te No, estoy no, diciendo algo. no, A pero ver, autor, dijiste que Dios una pregunta. es la Aquí le iglesia. dice, O sea, a Dios es ver, cosa material. No, no, pero mira, yo te pero tú crees entiendo. que la cosa material, pero Yo tú te crees que cuando se entiendo. dice cosa Yo te no, tú crees, entiendo. autor, que la iglesia es Si el templo, crees, autor. si ¿Tú crees crees que la que iglesia es el templo? los bienes No, están contéstame, fuera de tu albedrío, sea seguramente honesto, serás y te sea comportarás honesto, como profano, sea honesto intentando contigo mismo. defender la ira como bien. Sea honesto Y contigo bueno, y mismo. O sea, como autor, deja de ser si un es tu necio y mentiroso. costumbre, Autor no es sea así. virtuoso. O sea, autor, ¿es una virtud la mentira? No, no creo que la virtud sea que la mentira sea una buena virtud. Y tampoco ¿En la qué mentí deshonestidad. con Así que referente a sé Dios honesto, Padre? así que sé sincero conmigo. Número uno. A ver, número uno. Yo te expliqué que cuando el Nuevo Testamento utiliza el término iglesia, se refiere al cuerpo místico de Cristo. Yo nunca te dije que iglesia significa el templito que construyen los albañiles para que los cristianos vayan y adoren. Eso no, eso nada que ver. Yo A precisamente ver, dije que eso entonces, no es ¿por una qué iglesia. Jesús se Yo te dije que enojó? eso no es una iglesia. Yo te dije que ¿Por eso no es qué? una iglesia. ¿Por qué Jesús se enojó? Por tanto, si Porque tú Jesús estaba mismo estás enojando. diciendo, Jesús se si está tú enojando de mismo que estás eso, diciendo de que no es eso, ¿por qué se enojó entonces Jesús? porque, a ver, sí sabes que el templo no es lo mismo que la iglesia, ¿verdad? Hablamos de esa comunión que dices. No, a ver, es que, a ver, autor, escúchame bien. Hablamos de A ver, esa autor, te voy a comunión que dices que es en base a eso, autor. Dios mío, que es autor, en base estás. a eso. Pero hablemos, Autor. hablemos. A ver, ¿Por qué autor, Jesús te se explica. enojó? A ver, Si tú estás diciendo de Augusto. que no hay ninguna forma que lo puedan insultar de esa forma. Autor, Bueno, dime. autor. ¿Por qué? La mujer samaritana va y le dice a Jesús, oye, mis ancestros dicen que solo se puede adorar a Dios en este monte, pero los judíos dicen que en Jerusalén, donde está el templo, solo ahí se puede adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, bla, bla, bla. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús está diciendo que se adora a Dios en un templo, en un objeto material. Por eso te estoy diciendo que se contradice ¿Por con la qué? ira de Jesús. No, 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 Pues, literalmente pasa en el mismo libro. entonces es injustificado su ira, ¿no crees? No, porque te estoy diciendo, uno, a ver, déjame hablar, dame 5 minutos para expresarme. Eso ya te dije, ¿ok? No, no, pero Porque es que mira, dice que, estamos dando un círculo por decir que vos no quieres aceptar que Jesús se enojó por una tontería. no, 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 Solamente no. por eso. ¿Por Sí, Ay, Dios sí, mío, sí, Jesús. ¿Por qué? A sí. ver, está mal, porque precisamente ese templo servía para que las personas fueran y tuvieran comunión con Dios. Ese templo servía, pero Jesús no se está lastimando por el templo. Él dice que el templo se va a destruir. Jesús se está enojando porque esas personas están evitando que las personas puedan tener comunión con Dios. Porque esas personas tenían en su mente la idea de que solo ahí se podía adorar a Dios. Y llegan esas personas simplemente a estorbarles que no adoren a Dios, que más bien se distraigan con cosas monetarias. Que les está diciendo que no adoren a Dios. O sea, básicamente estas personas servían para que no adoraran a Dios. Ese es el objetivo de estas personas, no adorar a Dios. Y cuando Jesús llega, Y él se enoja porque no con eso se permiten que esas sintió personas puedan adorar agraviado a Dios. Jesús. Pues sí, por la falta de comunión, porque precisamente ese es el objetivo del Pues Evangelio, ahí es está, traer ¿no la ves? unión. Mira, tu ídolo es una persona esclava de ira. Solamente te digo eso. Es un esclavo y tú lo adoras. Claro.
¿Cómo será Tú eres el que cree que el tú eres el tipo que ejemplo? se El ejemplo, no, pero dime, ¿cómo será el ejemplo para ti perfecto okey, ya, si pues, está es bien, una persona que es, que bueno, que está esclava de la ira? está Mira, esclava de la ira, está sí, esclava de la sí, ira. porque, Autor, a te he ver, a intentado ver, a ver, explicar a ver, a ver, tantas David, veces, David, pero tú eres David. un necio que no me está escuchando, escúchame No, bien. no, mira, Autor, David, ¿cuál es el no, problema? Autor, ¿está David, mal? Autor, ¿está mal? No, autor, escúchame, porque aquí yo te tengo la razón. ¿Está mal que Jesús no le gustara que las personas evitaran que pudieran adorar a Dios? David, ya tuve suficiente con vos. Ya creo Oh, que sí, yo no también ya vamos tuve suficiente a dar contigo. Hostia, tío, ninguna chaval, explicaciones. Porque vamos con el tú, siguiente tema. porque tú estás diciendo que Jesús es material y que Jesús es esclavo de la ira. Yo nunca dije que Jesús es esclavo de la Yo ira. no Si acepto te quieres decir, eso. cuando tú dices esclavo En un de la ira, te momento. estás refiriendo a alguien que se aira de manera constante. Yo nunca dije eso. Y yo tampoco dije que Dios es materia ahorita en la actualidad. Yo nunca dije eso. Sí, 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 claro, claro. No, pero en serio, No, ¿cuándo dije eso? No, yo no, no no, 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 sé autor. qué decir Autor, contra tus autor, te estás argumentos por el burlando. hecho No creo que es de que una buena estás virtud dando muchos en la concepción círculos. estoica. Yo soy el Entonces, que está dando muchos círculos. sí, porque estás diciendo de que Jesús no es esclavo cuando dependía de él, de su albedrío, estar sereno. Entonces, ¿qué es? Por tanto, ese supuesto daño que ha recibido de ese templo donde iban a hacer comunión, Pero él no dijo pues que ahí Dios recibió está. un daño. Me gustaría saber dónde dice que hay un daño a Dios. No, pero tú dijiste que recibió un daño, Dios. No, ¿yo cuándo dije eso? Bueno, ¿Yo bueno, cuándo ya, dije eso? ya, No, te- autor, deja de ser un mentiroso. ya, Yo donde dije que no, autor, tengamos así. autor, no, 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 autor, no vas a ser un mentiroso. Autor, Supongamos no es que una no lo buena virtud mentir, dijiste, no es un buen supongamos valor que no lo mentir, autor. dijiste, Así dale. que número uno, yo nunca dije que Dios recibió un daño. Yo dije que hubo un daño en la comunión entre el hombre y Dios. No es lo mismo el daño y la cognoscibilidad no es lo mismo la comunión y la cognoscibilidad de Dios que Dios. Espero que puedas comprender esa diferencia. Yo nunca dije que Dios es un daño, que Dios recibió un daño él. Luego, nunca dije que Dios es materia en la actualidad. Y yo no dije y tú me estás diciendo que Dios es materia porque yo dije que que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando yo ya te dije qué es la iglesia, y no nos referimos al templito, al edificio, a eso se llama templo precisamente. Y por eso dice que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. La iglesia, no es ese templo. O sea, la iglesia cuando nos referimos a una parroquia, a una cosa así, eso no es No, la no, David, iglesia del Nuevo David, Testamento. La iglesia, el ya término he hablado iglesia, demasiado. en, Yo, y mira, y si sigo aquí, y si sigo hablando, voy a seguir recalcando los mismos argumentos, porque estás pero es haciendo que no tienes ningún algo tipo de circular. argumento, estás razonando en ti mismo, te Entonces, estás convenciendo de lo que tú mismo me estás diciendo. Autor, ya te expliqué, y no pudiste contraargumentarme, y aquí hay un montón de personas que pueden atestiguar eso. Vamos al siguiente. ¿Cuál es otra cosa que no te convenció supuestamente del no, carácter no, de es Jesús? suficiente para mí con saber de que consideras la ira como un bien y de que consideras que Dios es materia. Para mí es suficiente. Yo cuando dije eso, a ver, yo cuando dije que Dios ahorita es materia, cuando dije que Dios actualmente es materia, Dijiste que Jesús es materia. llegó a ser materia, dije, pero Ah, bueno, entonces Dios es materia. Ahí está, ves, hombre. Ya, llegó a ser, llegó a ser, no ya, significa entonces que Dios Dios es actualmente es materia. materia, Dios es por eso es materia. la Dios a ascensión. la vez materia y a la vez no lo es. Bueno, Brother, no te estás entiendo ahí. mal de la cabeza. No, Dije no. que Jesús llegó a ser materia, llegó a ser en el tiempo pasado, no estoy diciendo que Dios es materia en la actualidad además. Y te estoy, Dios nunca es materia. Dios nunca es materia. no, porque yo no dije que Dios, la esencia de Dios hizo materia. Yo nunca dije que la naturaleza No, divina no, no, llegó no. a ser materia. Yo te estoy diciendo que la persona que es Dios asume una naturaleza divina sin perder, sin corromper su naturaleza, su esencia. Es decir, Dios no deja de ser inmaterial, deja de ser espiritual, no deja de ser trascendente. Dios Adquiere es una eterno. naturaleza. Dios es ¿Eso qué eterno. tiene? Nunca va a ¿Eso qué tener tiene? una parte del tiempo que sea materia y otra parte que no lo sea. Precisamente Dios, como porque es eterno, es absoluto y nunca tendrá cosa material. Por tanto, tu Jesús, que no niego que sea hijo de Dios, pero decirte que Jesús, su espíritu y que su parte, su naturaleza de humano, la materia, sea él,
para mí es muy profano. Muy Es por- profano. Pero, Y decir, y tú eres decir el que de había que dicho que la Dios es ira, Martín. y decir que la ira es buena, cuando sabemos que se puede evitar, cuando sabemos que la ira Tú nace también de las puedes evitar, opiniones, tú también puedes entonces, evitar ser compasivo, entonces ser compasivo no es bueno. no, mira, Epicteto lo ha dicho bien claro. Como aquellos niños que salen de las Saturnales que aplauden, tú no vas a ir a hablar a ese niño y preguntarle por qué aplaude, sino que vas a aplaudir con él. Así mismo va contigo. Ok, está Yo bien, ya, hasta aquí. supongo que tienes Oye, razón, TLC David. Media Player, Así ¿podrías que, dejar de grabar? Aquí se acabó, ¿está bien? así Ya que, con así eso que fue suficiente para darme cuenta del con esto rigor es intelectual que suficiente. tiene esta Está persona. bien decirte que no puedo hacer nada contigo, porque ahí nace tu terquedad. Yo no puedo decir nada si tú basas en cosas profanas, como decir que Dios es materia, que Dios no es materia. Bueno, hay tu cosmología. Pero yo, para mí, Dios Padre es eterno y nunca tendrá materia para mí. Ay, Autor, de verdad deberías medicarte. Bueno, David, calma. Estamos como No amigos, puedo. como Está bien, Autor, está amiguis. bien, sí está bien, Autor. A Bueno, ver, ahora sí, ya, acabamos, porque la verdad voy a seguir el ejemplo de Epicteto. Voy a decir que Dios Padre es materia. Dale, Dios Padre es materia, Dios Hijo también es materia. yo nunca dije que que Dios Padre Sí, es claro, materia. claro, sí. Así que Autor, no sé si yo ya intentas ser acabo. sarcástico, pero también te recomiendo ir a un curso de relaciones interpersonales porque no le atinas al tono sarcástico. Solo como consejo, y no es nada de burla. Por otra parte, a ver, autor. Por otra parte, no soy obligado a alinear mi pensamiento con tus criterios o adaptarlo a tu cosmovisión. Existen conceptos en el estoicismo que guardan similitudes con el cristianismo. Sin embargo, todas tus afirmaciones en realidad carecen de algún tipo de corroboración. Además, tú simplemente modificas lo que yo dije, porque yo no dije que la esencia de Dios es materia. O sea, la esencia de Dios, que al final es la existencia de Dios al ser simple, yo nunca dije que Dios es materia. Yo dije que en la persona de Dios se asume una naturaleza divina, una naturaleza humana, perdón. Entonces, yo nunca dije que hay un Sí, David, reemplazo, ni dije que la David. naturaleza humana es eterna, pero ay, es que, No, ay, sí, comprendo, David. Yo comprender tu cosmología, lo comprendo. Así que, cosmología. sí, tu Cosmología es la cosmología, estructura del tu universo. forma de ver el cosmos, lo Eso es entiendo. cosmovisión. Bueno, que sea. No es lo que sea, por seis palabras. Pero A menos que nos adheramos a una teoría del tengamos lenguaje armonía bastante ahora. liberal, lo cual no estoy Ahora, en contra, pero y terminemos ya el debate porque la verdad no sé cómo ya responderte, la verdad, no sé cómo mira, la verdad responderte, es que yo llego a la porque es tan conclusión de que sencillo. todo lo que dices es profano porque tu inteligencia es profana al no ser capaz de intentar dialogar de manera racional o de intentar entender la, la visión del otro. Por eso yo pienso que tu inteligencia es profana. Bueno, San David, yo no, yo no digo nada contrario a la realidad. Yo digo lo que son los bienes y con eso me conformo. Nunca diré que el esclavo es el amo. Nunca diré de que una persona iracunda es feliz. ¿Te imaginas que verlo así? No es lo mismo No. enojar. Bueno, sí, está bien, autor, ya me voy a salir de este canal de voz. Espero que Bueno, haya gracias. un gusto, San David. Un Sí, un gusto. gusto tremendísimo. Ganó Autor de nuevo. Autor 4-0, Autor 4-0. Encárame.